Hoy día terminamos el capítulo más largo del libro de Corintios, porque toca el último tema de la resurrección. Y el capítulo es el capítulo más largo porque podría entenderse como al que más Pablo le dedica tiempo, porque es el más importante. Negar la resurrección es negar el evangelio mismo. Perder la resurrección es perder la fe. Y este tema no debería terminar, mis hermanos, sin que cause un profundo impacto en nuestra forma de vivir el cristianismo. Estamos acostumbrados en ver que la iglesia de hoy presenta el evangelio diciendo que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero cuando uno empieza a peregrinar por la vida cristiana, nos encontramos que la palabra de Dios dice que aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, y que el peregrinaje en la vida cristiana muchas veces es sufrimiento, dolor, decepción, e incluso muchos de estos dolores son causados justamente por ser fiel al Señor, aunque muchas veces también es por nuestro propio pecado. Los planes de Dios para nosotros podrían ser el martirio, o que tú glorifiques a Dios por medio del sufrimiento. De repente, ese es el plan de Dios para tu vida. ¿Estarías dispuesto? O que pasemos por una enfermedad incurable, o que perdamos a amados hermanos en Cristo. Y muchas veces, que de repente nunca veamos la justicia de Dios en esta vida, o en este lado de la eternidad, y lo tengamos que ver después de la muerte. El evangelio de la prosperidad hace que pongamos la vista en las bendiciones que Dios te puede dar, y aunque no necesariamente todas las iglesias predican el evangelio de la prosperidad, pero me temo que muchas iglesias, aún las que no predican ese evangelio, han sido influenciadas por una forma de ver el cristianismo que se enfoca en las bendiciones que Dios te puede dar a este lado de la eternidad, y hace que muchos cristianos se frustren intentando cumplir sus sueños terrenales en esta vida y terminan preguntándose: ¿por qué a mí, Dios, si yo estoy viviendo una vida cristiana? ¿Por qué me vienen problemas? ¿Por qué me vienen dificultades? No estoy cumpliendo mis sueños, no estoy cumpliendo mis metas siendo cristiano. Hermanos, necesitamos cambiar nuestro cristianismo. Necesitamos cambiar ese cristianismo que vive más para el aquí, para el ahora, ese cristianismo que se desanima cuando las cosas aquí no le van bien, ese cristianismo que tiene sus ojos muy puestos en las cosas de la tierra y no en las de los cielos. Necesitamos un cristianismo que se mantenga con gozo en medio de la escasez. Un cristianismo que agradezca por las pruebas, que se afirme en el dolor y que abunde en la obra de Cristo incluso cuando todo a la vista de los hombres le va mal. Un cristianismo que viva mirando las cosas de arriba y no las de la tierra. Que Cristo sea suficiente para mantener a esa persona con gozo y deleitándose en Él. Que viva mirando las cosas de arriba. Que Cristo sea suficiente y sus promesas sean el capital interminable de consuelo y satisfacción de todo creyente. Que produzca creyentes sólidos como rocas, firmes, constantes, y que crezcan continuamente sin importar las circunstancias. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y es por eso que queremos someternos a la palabra de Dios. Queremos que su Espíritu hoy nos transforme y que dejemos de desanimarnos y de vivir con vidas cristianas sinuosas, como la montaña rusa. Un día estamos muy entusiasmados, gozosos, al día siguiente desanimados, incumplidos,
y muy inconstantes, porque las circunstancias son más fuertes que nuestras convicciones. Y es por eso, mis hermanos, que este tema es vital. Y esa es la conclusión a la que Pablo llega al final de todo este capítulo 15. La conclusión es que deberíamos vivir suficiente con entender la resurrección, deberíamos vivir así. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, o sea, como conclusión de todo lo anterior, primero ten claro lo anterior. Primero entiende, revisa, medita, internaliza la doctrina de la resurrección. Y después, así que, vive vida firme, constante, creciendo siempre. Creciendo siempre. Y para llegar a esa conclusión del capítulo 15, para llegar a la conclusión que acabamos de leer en el versículo 58, Pablo presenta 3 aspectos finales sobre la resurrección que resumen todo el argumento que hemos estado viendo durante todo este capítulo. 3 aspectos finales sobre la resurrección. 3 aspectos finales. Quisiera hacer nada más un marco contextual para que entendamos de dónde venimos. Pablo ha visto claramente que el Evangelio es algo histórico, comprobado por testigos. 500 personas mismas fueron testigos. Algunos están aún con nosotros, dice Pablo, pueden testificar. La resurrección de Cristo son hechos. La muerte en la cruz y la resurrección es el Evangelio que predicamos, es el Evangelio que ustedes han creído. Y ustedes son salvos si retienen esas palabras. Si no, habrían creído en vano, dice Pablo. El Evangelio es el mismo que se predicó siempre, es el mismo que ahora podemos ver, que más de 2000 años después ha sido siempre eficaz. No tenemos por qué cambiar el Evangelio. Ese Evangelio me transformó a mí. Pablo habla de su experiencia personal. Yo, de creerme fariseo de fariseos, de que cumplía toda la ley, ahora entiendo que soy el peor de los pecadores. El Evangelio humilla. El Evangelio humilla. Después Pablo explicó cómo es inútil la fe si no existe la resurrección, con un grupo de consecuencias que caen como una cascada. Si no creemos en la resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Se acuerdan? Y las 2 semanas anteriores, Pablo estaba explicando algunas objeciones que los corintios tenían con respecto a, pero ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán? Eran objeciones hasta aparentemente burlonas, objeciones de personas incrédulas, y Pablo responde esto con el ejemplo paralelo de la siembra. Tú has visto cómo cuando siembras una semilla, no esperas que salga otra semilla, sino sale una planta. Entonces tú sabes que hay una transformación, tú lo ves en la creación, tú lo ves cuando tú mismo como agricultor siembras. Así será también la resurrección. Como el grano desnudo será tu cuerpo sepultado, y como la planta que sale con hojas será tu cuerpo glorificado. Pablo explicó cómo será este cuerpo. Pues se siembran en corrupción, resucitan en incorrupción. Será un cuerpo incorruptible, que no envejece. ¿Cómo será este cuerpo? El nuevo cuerpo, pues se siembra en deshonra, es un cuerpo de humillación, y se va a resucitar en gloria. Es un cuerpo brillante, glorioso, más hermoso. ¿Cómo será el cuerpo de resurrección? Se siembra en debilidad, porque no tenemos el poder para vencer siempre al pecado. Terminamos siendo débiles ante el pecado, terminamos siendo también frágiles ante la enfermedad y las consecuencias del pecado en este mundo, pero resucitará en poder. Un cuerpo que va a tener el poder para resistir el pecado. Y la semana pasada vimos que Pablo terminó explicando cómo serán esos cuerpos de resurrección,
hizo tres contrastes. El contraste del cuerpo animal versus el cuerpo espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque es un cuerpo completamente gobernado por el Espíritu Santo. No porque no sea físico, sigue siendo físico, pero completamente gobernado por el Espíritu Santo. Y si es completamente gobernado por el Espíritu Santo, es un cuerpo que no peca, es un cuerpo que no cede a las tentaciones del pecado, es un cuerpo que no puede pecar. Y Pablo mostró cómo el primer Adán versus el segundo Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo, vino a participar de carne y sangre, vino a tomar el cuerpo animal para poder morir por nosotros y resucitar con el nuevo cuerpo espiritual y llevarnos a todos a tener un cuerpo mejor que el que tenía Adán cuando fue creado, antes de pecar. El cuerpo que tendremos será un cuerpo mejor al de Adán, un cuerpo que no puede pecar, un cuerpo que no puede pecar, un cuerpo que tendrá la imagen del celestial, del orden de las cosas celestiales, de un orden superior. Y por eso Pablo tiene que ahora dar la razón por qué es que tiene que haber este cambio. ¿Por qué es que tiene que haber este cambio? ¿Por qué es que estos cuerpos van a venir así? ¿Por qué es que de esta forma se va a transformar y este tipo de cuerpo es el que tiene que venir? Y por eso explica primeramente la transformación necesaria. Versículo 50 del capítulo 15 de 1 Corintios. Y permítanme orar para pedir que el Señor nos dirija en este mensaje. Oremos. Señor, gracias porque nos permites venir ante ti. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y escudriñarla libremente. Gracias, Señor, porque nos permites no solo escudriñarla libremente, sino hacerlo en el poder de tu Espíritu, por los méritos que Jesucristo hizo en la cruz, sabiendo que somos indignos y no nos merecemos que nos hables. No merecemos que hoy día nos reveles nada, nos ilumines para entender nada, pero por los méritos de Cristo, que ganó la victoria por nosotros, es que hoy te pedimos, háblanos, Señor. Lo mejor que nos puede pasar el día de hoy, lo mejor que nos puede pasar cualquier día, lo mejor para un creyente es que un día oiga tu voz. No voz de hombre, sino voz de Dios. Háblanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero esto digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces Pablo está acá, habiendo ya explicado todo lo anterior, cómo será la resurrección, con qué cuerpos vendrán. Pablo concluye, pero esto digo, y qué interesante, hermanos, ustedes son mis hermanos en Cristo. A pesar de que están algunos de ustedes poniendo en duda la resurrección, y si insisten en esto, habrán creído en vano, dice, van a agraciar vuestra fe, pero hasta ahora, si perseveran, son mis hermanos en Cristo. Es muy importante esto. Pablo no dice, si no perseveran, van a perder la fe. No dice, si no perseveran, perderán su salvación. Dice, si no perseveran, es porque habían creído en vano. Es muy claro. Pablo no está diciendo acá de perder la salvación. Está hablando de que si no perseveran, nunca fueron, en realidad. Pero, hasta estos momentos, Pablo les llama hermanos. Él tiene la expectativa, la esperanza, porque hasta ahora estaban ellos permaneciendo, perseverando. Por eso le dice hermanos. Por esto digo hermanos, pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre es una expresión en realidad hebrea. La carne y la sangre se tienen que tomar como una sola expresión. No es carne y sangre por separado, sino es una sola expresión. Es una figura de dicción que los hebreos usaban mucho para hablar de la humanidad en su estado natural, limitado y mortal. Eso es muy importante. La humanidad en su estado natural, limitado y mortal.
Lo encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Carne, no tenemos lucha, o sea, contra hombres, contra seres humanos, en este estado natural, limitado y mortal. En Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Qué interesante esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de un cuerpo humano en su estado natural, limitado y mortal. Por eso es que Cristo pudo morir, porque participó de un cuerpo mortal, para poder llevarnos a un cuerpo inmortal, por supuesto, ¿no? Carne y sangre implica eso. Es en ese cuerpo natural, limitado y mortal, que no podemos heredar el reino de Dios. Heredar significa ya tomar posesión de la herencia. O sea, ya que la herencia sea tuya y puedas hacer el usufructo pleno y total de la herencia. Heredar es cuando ya tomas la herencia y la usas. Heredar el reino de Dios es cuando tomas posesión del reino de Dios. Es cuando ya comienzas a ser, no solamente no ser un espectador, no estar en el reino de Dios, sino ya tomar posesión del reino de Dios. Como hemos leído y como hemos cantado, Jesucristo nos promete que nosotros vamos a reinar con Él en el reino. Vamos a reinar con Él, vamos a ser parte de su reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y en estos momentos acá en la iglesia ya estamos participando de una expresión actual de ese reino futuro. La iglesia es una expresión actual de un reino futuro. Por ejemplo, eso es muy importante, en Lucas capítulo 22, Lucas por capítulo 22, síganme para que no sea yo el que se los diga, sino que la palabra de Dios pueda corroborarles a ustedes esto. El reino va a ser en el futuro. 22:16 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y por supuesto aquí se está refiriendo al momento en el cual Jesucristo estará con nosotros compartiendo la cena, en cuerpo presente, en cuerpo físico presente, en cuerpo glorificado, y todos nosotros en cuerpos glorificados junto con Él. Por supuesto, entonces esto apunta a un reino futuro. En estos momentos la iglesia es una expresión actual de un reino que va a ser futuro. Así que Pablo está diciendo, nosotros no vamos a entrar a poseer ese reino futuro, ese reino de Dios en su etapa plena de cumplimiento, que empieza en la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Pero que nosotros podemos participar de antemano. Ahora vamos a ver el momento en el que pasa esto, de que comenzamos a participar de antemano de ese reino, en el arrebatamiento. El reino de Dios, por ser un reino, y esto es muy importante, mis hermanos, el reino de Dios, por ser un reino de obediencia perfecta, justamente por eso el reino de Dios implica que ya es una manifestación en la cual Dios está gobernando perfectamente, y para que gobierne perfectamente, Dios está con gente que le está obedeciendo de manera perfecta. Es un ámbito en el cual se le obedece de manera perfecta. Es un reino, por lo tanto, al obedecer a Dios de manera perfecta, al someternos completamente al carácter santo, justo, precioso de Dios, al perfecto Dios, el perfecto gobernante, el más alto gobernante, a nuestro Señor Jesucristo,
entonces tendremos un reino de plena paz y perfecta paz, justicia perfecta, santidad, verdad perfecta, objetiva, real. La plenitud del Espíritu Santo será la norma en ese reino. Habrá pleno conocimiento de Él, de Dios, consuelo para todos nosotros, un reino sin enfermedad, libertad de toda opresión y de bienestar como nunca se ha experimentado sobre la tierra. Un reino de bienestar como nunca se ha experimentado, porque cuando hay un rey perfecto, pues hay bienestar perfecto. El reino de Dios es un reino terrenal. Es muy importante esto. El ámbito en el que se ejecuta es terrenal, pero viene del cielo. Jesucristo le dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Pero ese reino viene a gobernar en el ámbito terrenal, un reino que es de origen celestial, pero viene a reinar en el ámbito terrenal. El reino de Dios es un reinado, por lo tanto, que se da en esta tierra, donde habrá el estado de bienestar y regocijo más grande que pueda existir. Y nosotros vamos a poseer ese reino. Y esa es la promesa, ese es el plan maravilloso de Dios, esa es la expectativa que tenemos, y ojalá que sea pronto. Por eso es que clamamos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ya queremos que toda la corrupción, todo lo que vemos en la televisión, todo el sufrimiento, la opresión, la injusticia, la maldad de este mundo, venga el Rey que la termine. Por un reino perfecto, por supuesto. Para que termine con la maldad, tiene que terminar con los malvados. ¿No es cierto? Y es por eso que necesitamos arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo, para que Él nos santifique. No podemos heredar, no podemos entrar en posesión de este reino en carne y sangre. Y somos conscientes de eso, mis hermanos. Y los corintios también. Los corintios eran conscientes con este cuerpo. Por eso es que había esta disyuntiva entre, por el pensamiento griego, entre este cuerpo y el alma. Y ellos decían: no, en este cuerpo, ¿cómo voy a vivir eternamente? Este cuerpo limitado, pecaminoso, lleno de inmundicia. Hasta cierto punto tenían razón, pero el problema no era lo material y lo físico del cuerpo. El problema es que el pecado entró al mundo y contaminó la materia. Y el plan de Dios no es terminar con la materia, sino purificarla, restaurarla, redimirla. Pero bueno, ellos veían sus cuerpos, veían la maldad en sus miembros, veían, por supuesto, las limitaciones del cuerpo por el pecado, y ellos no querían este cuerpo. Y ellos eran conscientes: en este cuerpo yo no podría heredar un reino así perfecto. Los corintios deberían ser conscientes de esto si miraban su cuerpo, y tú también. Tú también, si ves tu cuerpo, tu situación actual, y no me refiero a tu cuerpo en el sentido estético, por supuesto, aunque también va a haber un cambio estético, sino me refiero a tu cuerpo en el sentido moral, de tus limitaciones por el pecado. En este cuerpo yo no quiero heredar el reino de Dios. Y veo que no podría heredar el reino de Dios. O sea, si yo con este cuerpo entro al reino de Dios, ese reino de justicia va a ser justicia conmigo. En Romanos capítulo 7, versículo 24, Romanos capítulo 7, versículo 24, por eso es que Pablo clama desesperadamente, y se ve una voz que de lo más profundo de su corazón, porque Pablo no esconde su pecado, él es el primero en los pecadores, porque el evangelio hace eso. Él en el Romanos 7:24 dice: miserable de mí. Hermano, ¿no has sentido alguna vez eso? ¿No has alguna vez clamado: miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un clamor de Pablo. Este cuerpo de muerte no puede heredar el reino. Y Pablo lo que está diciendo es: tiene que haber una transformación. Este cuerpo no es para ese reino. Y esa es tu experiencia. No tengo que ser profeta para saber que si tú eres creyente, esta es tu experiencia. Si eres lo mínimamente honesto contigo, esta es tu experiencia.
miserable de mí. La carne y sangre, el cuerpo humano limitado, mortal, no puede dar el reino eterno, santo, perfecto. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y acá es como que un paralelo explicativo, ¿no? Es un paralelo explicativo. Pablo extiende un poco el concepto. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción, por supuesto, mis hermanos. Ni la corrupción. ¿Qué es corrupto? Aquí en Perú sabemos muy bien qué es corrupto, ¿no es cierto? En todos los países también, creo. Corrupto, que se corrompe. Y claro, nosotros entendemos el aspecto moral de la corrupción. Contaminado por la inmundicia del pecado que está en nuestros propios corazones. El problema no es la sociedad. El problema somos nosotros. Nosotros somos los agentes contaminantes. Somos corruptos y nosotros corrompemos el mundo. Por eso se les comparaba a los fariseos con sepulcros, ¿no? Porque los sepulcros son agentes contaminantes en el contexto religioso. Bueno, eso se podría aplicar a nosotros. Nosotros somos corruptos, pero no solamente la implicancia es una corrupción moral, sino aquí Pablo está hablando de la corrupción física. ¿Qué es la corrupción física? Que las cosas simplemente se pudren. Cuando tú agarras un pedazo de carne y lo dejas fuera de la refrigeradora, se corrompe, se pudre. Eso quiere decir, se descompone. Nuestros cuerpos se descomponen, se pudren. Hermanos, nos estamos muriendo, nos estamos corrompiendo poquito a poquito, pero nos estamos corrompiendo. Y al mismo tiempo somos contaminantes y contaminados. También estamos corrompidos por el pecado. Ahora, por supuesto, cuando somos creyentes, hemos sido santificados. Y estamos en un proceso de santificación progresiva. Pero no dejamos de tener los rezagos del pecado. No dejamos de tener los rezagos del pecado. Es con esos rezagos del pecado que nosotros no podemos heredar el reino de Dios. Si vamos a heredar el reino, si vamos a gobernar junto con Cristo en el reino, si vamos a tomar posesión eterna y definitiva del reino, no podemos gobernar, tomar posesión de un reino santo, eterno, justo, de perfecta obediencia, con cuerpos que se corrompen por la muerte actuando en nosotros y por la corrupción del pecado contaminando. Es obvio, ¿no es cierto? Es obvio. O sea, tú entras al reino sin haber sido primero purificado y recibido tu nuevo cuerpo incorruptible, tú vas a ser contaminante en ese reino. Tú serías lo impuro del reino. No se puede. No puedes cogobernar con Cristo en un reino de perfecta obediencia si tú eres incapaz de la perfecta obediencia. No puedes heredar un reino incorruptible con tu cuerpo de corrupción. La corrupción no puede heredar el reino incorruptible. La transformación es necesaria. Y es por eso que Pablo en el versículo 51 nos dice: he aquí. Y este aquí es: atentos, paren, presten atención a esto. Aquí es una expresión cuando el autor quiere que se detengan. Deténganse y piensen en esto, mediten en esto. Esto es muy importante. Esto os digo un misterio. He aquí, os digo un misterio. Lo que Pablo está diciendo es que no todos moriremos. Y se dan cuenta que Pablo no dice no todos morirán, sino que dice no todos moriremos, incluyéndose él. Este era un misterio, mis hermanos, porque no se había revelado. No se había revelado en el Antiguo Testamento. Esto está Pablo dando como las primicias, la novedad, ¿no? Les traigo una
calientita, como dicen algunos. Les estoy revelando un misterio. He aquí, les estoy revelando un misterio. Ahora ya no hay revelación, por supuesto. Ya la revelación se cerró. Pero aquí se estaba dando nueva revelación. Se está escribiendo recién el Nuevo Testamento. He aquí, miren, un misterio. Eso fue recibido directamente por Pablo de Cristo. Y él explica: no todos dormiremos. Y Pablo se incluye. Y cuando dice dormiremos, no está diciendo que no todos se quedarán como algunos están ahorita, ¿no? No todos dormiremos, no quiere decir eso. Es un eufemismo para hablar de la muerte. No todos moriremos. Pablo dice: no todos moriremos, hermanos. Moriremos. Pablo tenía la expectativa de que Cristo regrese cuando él estaba vivo. Era inminente para él. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Miren, si Pablo tenía la expectativa, y han pasado tantos años, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, les digo algo. No todos moriremos. No todos moriremos. Como Pablo tenemos que tener esa expectativa y vivir con esa expectativa. Imagínate que tú sabes que hoy es tu último día. Mañana viene Cristo. Bueno, no se lo imaginen porque saldrían todos corriendo ahorita, ¿no es cierto? A ir donde sus familiares a predicarles el evangelio. Y me dejarían solo. El tiempo que queda. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Por supuesto, porque si la carne y la sangre no pueden heredar el reino y la incorrupción no puede heredar la corrupción no puede heredar la incorrupción, aunque es verdad que no todos vamos a morir, es un hecho que sí todos vamos a ser transformados. Y Pablo entonces va a explicar cómo es esta transformación y cuándo será. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que Pablo ahora va a explicar cuándo será esto. Pero Pablo, ¿cuándo será? ¿Cuándo será esto? Bueno, primero que nada, quiero explicarles qué tan rápido será. Va a ser en un momento. Vamos al versículo 52. Primero que nada, mis hermanos, la transformación de nuestros cuerpos será en un momento. El término que usa en griego aquí Pablo es átomo, que significa la unidad más pequeña indivisible de tiempo. O sea, es un instante corto. Va a ser de inmediato, así, ya. Y para explicarlo un poco mejor, dice, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un parpadeo. A ver, parpadeen. Así. Ya fueron transformados. En un parpadeo. Será inmediato. Y ahora Pablo explica, ya expliqué qué tanto va a demorar. Ahora, ¿cuándo va a ser? A la final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahora, tenemos que ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, para entender bien de qué momento se está hablando, qué momento coincide con esta trompeta, la final trompeta. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 16. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Y mira, otra vez Pablo se incluye a nosotros, incluyéndome a mí, los que vivimos, los que hayamos quedado, incluyéndose él, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo entonces es esto? ¿Cuándo es esta final trompeta? Es el rapto. La trompeta, toque de trompeta, ¿no es cierto?, era usada para una convocatoria. En el Antiguo Testamento, siempre que había una convocatoria, se tocaba trompeta. Así que esto implica la naturaleza de lo que significa el arrebatamiento. Es una convocatoria. Cristo convocando a toda la iglesia para tener por primera vez en la historia de la iglesia un culto unido. Todas las denominaciones, todos los creyentes de todas las eras, de todas las iglesias locales, serán una sola iglesia local por primera vez. Todos juntos. La convocatoria. ¿Cómo se convoca? Con trompeta. Esa gran convocatoria, esa gran congregación presencial, esa es la voluntad de Dios, que sea presencial, por supuesto, por eso nos va a convocar, es marcada por una trompeta. Y hay que distinguir, esto es muy importante, no es lo mismo que las trompetas, las 7 trompetas del Apocalipsis, ¿ah? En Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, Apocalipsis 8:6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. No es esas trompetas. Pero dice la final trompeta, pastor. Bueno, final en el griego es escatos, que no necesariamente es la última de todas, pero sí la definitiva para nosotros los creyentes. Para nosotros los creyentes, esa trompeta es la trompeta definitiva, es la trompeta final de una era, es la que marca el tiempo definitivo para nosotros para pasar al estado eterno. Nosotros pasamos al estado eterno en el momento del arrebatamiento. Y Pablo continúa. Entonces ya les dije qué tan rápido va a ser y cuándo va a ser en la final trompeta. Es el arrebatamiento. Segundo, ¿cómo va a ser el proceso de la transformación? Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, nuestros hermanos en Cristo, que ya se nos adelantaron, resucitarán ya en cuerpos glorificados. Resucitan en cuerpos glorificados. Y nosotros, dice, seremos transformados así como un pestañeo, ¿no? De momento a otro, como en segundo, un chas, ¿no es cierto? Entonces hay un orden. Primero resucitan los muertos de la era de la iglesia con los cuerpos incorruptibles, y segundo, nosotros somos transformados. Versículo 53. Y sigamos, mis hermanos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y mis hermanos, esto corruptible se vista, es interesante que usa la imagen del vestido, vestirse. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Eso es lo que quiero explicar. Tú con otra ropa, por así decirlo. No es literal, ¿eh? Es una figura de dicción para explicar que sigue siendo tú, sino que un otro cuerpo, simplemente. Continuidad. No vas a ser otra persona. No vas a perderte en el limbo y en el todo. No, vas a ser tú, con otro cuerpo. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, de un cuerpo que no puede ser contaminado por el pecado y que no puede envejecer. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, mis hermanos, estamos viendo 3 aspectos finales sobre la resurrección
que resumen todo el argumento. Y el primero que hemos visto es la transformación necesaria. El segundo punto es la celebración resultante. La celebración resultante. Además que hay una transformación inevitable, porque es indispensable para poder entrar en el reino, también hay una respuesta de gozo y celebración, gratitud y consuelo desbordante. Esta va a ser la fiesta, la celebración más grande. Y en el versículo 54, esta celebración resultante viene de entender bien la doctrina. El gozo, mis hermanos, la alegría, el entusiasmo empieza primero por acá, por la mente. Pablo entiende la doctrina. No, acá no estamos forzando algún tema emocional a través de algún medio externo. Este gozo, que es el verdadero, que es el perseverante, que es el firme, que se puede tener en medio de los problemas, es un gozo que viene por primero entender. Pablo entiende la doctrina y al entender celebra. Hay una celebración resultante. Celebra en su corazón, celebra en su mente y celebra y exclama celebración a los corintios. Y le dice en el versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. O sea, se cumplirá una promesa, una profecía del Antiguo Testamento: sorbida es la muerte en victoria. Entonces Pablo, ahora entendiendo esto, celebramos que se cumple la profecía. Ya esto lo había anunciado Isaías en el capítulo 25, versículo 8. No lo busquen por tiempo, pero Isaías había dado ya esta profecía. Ahora, Pablo no la cita directamente. Esto es una alusión que hace Pablo, alude a esta profecía. Y Pablo dice: esto es lo que todos esperan. Este es el gozo verdadero, el gozo máximo que los corintios estaban perdiendo por desvirtuar la doctrina. Ellos no aceptaban la resurrección, se estaban perdiendo este gozo, esta alegría, por dejarse influir por el mundo y por las corrientes filosóficas. Lo que Pablo dice es que la muerte, dice, será tragada. La muerte será sorbida en victoria. Sorbida, así como cuando tú por una cañita suerves tu gaseosa, así se va a tratar a la muerte. Como algo fácil, ¿no? Como que se la comen a la muerte, se la van a comer viva, algo así, como una expresión así. Se la van a comer viva a la muerte. Bueno, se va a comer viva a la muerte. Paradójico, ¿no? Se la van a comer, se la van a tragar, va a desaparecer, se va a anular completamente, de un momento a otro, sorbida, succionada, tragada, como si fuera un bocado de pan, como si fuera lo más fácil del mundo. No quedará rastro. No es un enemigo con el que Dios vaya a luchar. Se la traga simplemente. No hay lucha, no hay pelea, no hay oposición, no quedan rastros de la muerte ya. No queda más que la memoria, ni ningún temor, ni ninguna duda de que la muerte se pueda asomar por ahí otra vez, porque será tragada. No hay amenaza, es tragada, y Pablo dice, en victoria. El fracaso de Adán, su derrota, la derrota de la humanidad, el fracaso, la derrota de la raza humana se vuelve la victoria. Jesucristo se pone en los hombros a toda la raza humana, por así decirlo, la lleva en los hombros, y Él muere por la raza humana en la cruz, por los que, por supuesto, se arrepienten y reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos serán los que sobrevivirán de la raza humana. Y Jesucristo, el segundo Adán, sella su victoria, trasladándonos su victoria a todos nosotros, nos la imputa. De tal manera que en Cristo nosotros somos también victoriosos, somos más que victoriosos. Todas las veces
Entonces, mis hermanos, que mordiste el polvo de la derrota, todas las veces que experimentaste el dolor y el sufrimiento, todas las veces que por haber seguido tu pecado fuiste derrotado, quedará atrás para siempre. ¿Por qué? Porque la muerte vino donde Cristo. Vamos a ilustrarlo así, vamos a personificarlo para poder entenderlo mejor. Es como si la muerte hubiera venido donde Cristo con su arma, ¿no? Y Cristo agarró a la muerte, la desarmó y con su propia arma la mató. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Cristo derrotó a la muerte muriendo. Ahora, no es que la muerte simplemente ya deja de producir derrotas, sino que todas las derrotas que produjo la muerte a los cristianos se transforman en victoria. Se transforman en victoria. Por eso es que Pablo en Filipenses 1:20 podía decir: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sea que siga vivo o sea que me maten, Cristo va a ser glorificado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir gano. Por Cristo la muerte se vuelve nuestra victoria. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, volvió la muerte de los creyentes en una victoria más que una derrota. ¿Cuántos mártires fueron fieles hasta la muerte? Menospreciaron su vida con tal de ganar a Cristo. Yo quisiera citar aquí a un autor, Joseph Song. Él fue un misionero en Rumania, en el tiempo de la Rumania comunista. Estuvo preso muchos años, amenazada su vida por mucho tiempo. Y él escribe: estos cristianos de los primeros siglos entendieron la enseñanza de Cristo de que los cristianos ganan por medio de la pérdida, vencen por medio de la muerte. Esto explica la victoria de la iglesia después de 300 años de martirio. Ellos vencieron con su propia sangre. La primera vez que leí estas citas me pregunté: ¿qué clase de evangelio habrían escuchado estos cristianos? Los primitivos predicadores que ganaron a los cristianos que deseaban ser mártires, aquellos a quienes habían que retener para que no provocasen su propio martirio, debían haber predicado un poderoso mensaje. Algo de lo que yo mismo he aprendido acerca del martirio proviene del estudio de sus reflexiones sobre las Escrituras. Mis hermanos, la muerte es sorbida en victoria, en la victoria de Cristo en la cruz, que transforma todas nuestras derrotas en una victoria en Cristo. Versículo 55, 1 Corintios 15:55. Pablo termina exclamando: ¿dónde está? Ese es el pasaje, ¿no? Más poderoso, más precioso, más significativo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo encara la muerte y se burla de ella en su cara y le grita: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En medio de la defensa de la resurrección y los argumentos doctrinales, Pablo está en gozo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte, mis hermanos, es un aguijón venenoso, como un insecto venenoso. Cuando alguien cercano muere, es como si te clavaran una aguja en el pecho. Te queda un dolor, como un vacío. Y si es creyente, te consuelas, pero igual sufres.
Aunque estás consolado, sufres porque lo vas a extrañar. Y tienes un vacío, como el veneno de un insecto venenoso. La muerte es así, punzante, dolorosa. Y Pablo acá está citando a Oseas 13:14, también otro profeta. Pablo no cita a este profeta, pero él pone también sus propias palabras. Mis hermanos, qué interesante que el gozo que tenía Pablo acá al hablar de este tema salía de convicciones bíblicas. Mis hermanos, si quieren tener gozo, lo que tienen que hacer es no ese gozo que viene de arrebatos emocionales. No busquen ese gozo que viene temporal porque en un momento les fue bien. Bueno, ese gozo es una alegría circunstancial, es válida en su momento, pero el gozo que deben de buscar es el gozo que viene de convicciones por entender la doctrina. El gozo que viene de convicciones de entender la teología. Ese gozo que tú en cualquier momento puedes meditar y con un simple proceso de reflexión, recordando las promesas de Dios y recordando la palabra de Dios, puedes regocijarte sea el momento que estés pasando. Ese gozo es el que necesitamos. Y todos lo necesitamos, porque todos pasamos por distintas pruebas y dificultades. Y si tú me pidas un consejo en medio de las dificultades que estás pasando, te animo a que medites en la palabra. Medites en la palabra y medites en las promesas de Dios y encuentres gozo en las cosas eternas, que esas no tienen que ver con las circunstancias pasajeras, sino que siempre son verdaderas. Pablo expresa su gozo, su emoción, a través de dos preguntas retóricas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón venenoso que me clavaba cada vez que un ser querido moría. Ese día, cuando estemos delante de nuestros seres queridos y los recibamos en gratitud y los abracemos y los volvamos a ver, ese día podremos gritar junto a ellos: ¿dónde quedó tu aguijón, muerte? ¿Dónde? El dolor punzante que me causabas. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Parece que cada vez siempre dicen, no, la muerte, acá solamente hay dos cosas que no tienen solución en esta vida. ¿Han escuchado esa frase? Sí. ¿No? La muerte y no sé cuál es la otra. Solo la muerte, ¿no? Ah, ya. Porque no me acordaba bien. La muerte es lo único que no tiene solución. Dicen eso, ¿no es cierto? La muerte es lo único que no tiene solución. Y plantean a la muerte pues como la victoriosa final, la que derrotó al final a todos, ¿no es cierto? Es el ciclo de la vida, el ciclo sin fin, dicen algunos. La muerte es parte de esta vida y muchas veces nos parecía que la muerte tuvo la última palabra. Pero en realidad no tuvo la última palabra, sino que el que tuvo la última palabra iba a decir esa palabra muchos años después. La muerte ya fue vencida por Cristo en la cruz. La muerte no tuvo la última palabra. ¿Dónde está tu victoria? Porque un día volveremos a ver a nuestros seres queridos y nosotros mismos podremos decir: y ahora la muerte nunca me derrotará. Y espero ser de la generación afortunada que nunca va a morir. Pero si muero, un día me levantaré y podré decir: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde ha quedado tu supuesta victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué? Porque ya no queda aguijón en la muerte. ¿Dónde está tu aguijón y dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Entienden, no? Si tú ya tienes cuerpos glorificados que no pueden pecar, la muerte no tiene aguijón con el que te pueda picar. ¿Dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y estoy con un cuerpo que no puede pecar. Entonces la muerte te quedaste sin aguijón. ¿Saben qué? El aguijón de la muerte se quedó en Cristo. Así como una abeja que cuando pica a alguien y el aguijón se queda ahí, pues la muerte picó a Cristo y el aguijón de la muerte se quedó en Cristo. Y perdió su aguijón la muerte cuando mató a Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el poder del pecado es la ley. Así como el aguijón de la muerte es el pecado y estamos en cuerpos que no pueden pecar, y el poder del pecado es la ley. Miren, mis hermanos, nosotros
conocemos el hierro y el oro, ¿no? El hierro se oxida y el oro no. ¿Por qué? Porque el hierro cede electrones al oxígeno, porque el oxígeno tiene un poder de atracción mayor al del hierro. El oro tiene un poder de atracción mayor al del oxígeno para los electrones. Entonces, cuando el oxígeno quiere oxidar al oro, el oro atrae más fuerte a sus electrones y el oxígeno no puede atraer y oxidar al oro. Es lo que nos va a pasar así, es una ilustración de lo que nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros estemos en cuerpos glorificados, el pecado ya no nos va a atraer. Vamos a estar en cuerpos no solamente que pueden no pecar, sino cuerpos que no pueden pecar. Y por eso es que el aguijón de la muerte va a ser quitado, va a ser una abeja sin aguijón, sin fuerza, sin poder. Va a quedar inutilizado. Y el poder del pecado es la ley. Y por supuesto, para entender esto, Pablo decía que el mandamiento, el pecado se aprovechaba del mandamiento y producía en él codicia. El pecado se aprovecha del mandamiento. La ley es santa. La ley está hecha para que conozcamos que Dios es santo y que nosotros no podemos ser santos si necesitamos de Cristo. Esa es la labor de la ley. Cuando nosotros queremos usar la ley para ser santificados a través de la ley, por legalismos, ¿qué va a pasar? Que nuestro pecado, que es tan pecaminoso, va a agarrar nuestra pistolita de la ley, no es como que quisiéramos ir a la ley, ya te pecho, ley, aquí tengo mi ley, ¿no? A ver, pues, cuando el pecado es tan pecaminoso que te agarra, te es una llave, te quita la pistola y con tu pistola te mata con la ley. ¿Por qué? Si quieres ser santo por ley, por legalismos, al final, Lutero, por ejemplo, se iba a confesar y se confesaba media hora, 45 minutos. Después se iba a su cuarto y después de 15 minutos regresaba porque se acaba de acordar otro pecado. A un monje que pecaba por ser tan orgulloso, el monje mayor le dijo: mira, para que seas humilde, limpia todo el piso de tu cuarto con la lengua. Eso te va a hacer humilde. Y él limpió todo el piso de su cuarto con la lengua. ¿Y saben qué? Se sintió orgulloso por haber hecho eso. La ley es tomada por el pecado y más bien es usada en nuestra contra. Pero ¿qué pasa con cuerpos glorificados? Ya no puede hacer eso el pecado con la ley. En cuerpos glorificados podemos cumplir la ley de Cristo perfectamente. Ahora, no quiero decir con esto, mis hermanos, que los creyentes no tienen que cumplir la ley. Estamos en un proceso de santificación y vamos a ir poco a poco en santificación cumpliendo, pero nunca vamos a poder llegar a la perfección. Nunca. Y no lo hacemos para ser agradables y aceptos ante Dios. Lo hacemos por gratitud y amor, que es diferente. Pablo termina diciendo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al final dice: agradezcamos y vivamos en gratitud a Dios porque Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor. Él usó a nuestro Señor Jesucristo. Miserable de mí, decía Pablo, pero después decía: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El último punto es la respuesta imperante. Y ya nos quedamos sin tiempo, mis hermanos, pero el versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos míos amados. Pablo ahora, viendo a los corintios a la luz de su nuevo cuerpo glorificado, por supuesto crece su amor, así como nosotros sabemos que un día veremos a todos nuestros hermanos en cuerpos glorificados. Amados, estad firmes y constantes. Y la respuesta es, ante esta realidad, firmeza primero. ¿Qué firmeza? Pues que nada te desestabilice, que nada te haga tambalearte, que sigas tan entusiasmado, tan apasionado como al inicio, a pesar de que todo te está yendo mal. ¿Por qué? Porque sabes que viene la resurrección. Firmes y constantes. Pero no solamente eso, creciendo en la obra del Señor siempre.
No importa cuáles sean las circunstancias. Ahora, porque entiendo la resurrección, crezco siempre en la obra del Señor. Crezco siempre. No es algo sinuoso. No soy inconstante, siempre estoy madurando, siempre estoy creciendo en la obra del Señor. Así como me esfuerzo por mi trabajo, me esfuerzo en mis estudios, tengo diligencia para mi jefe, para mis proyectos, pues para la obra del Señor también soy diligente, soy esforzado. ¿Por qué? Porque sé que nuestro trabajo en el Señor, ahora sé que no es en vano. Es más, los dividendos que me va a dar en mi trabajo, que me va a dar mis estudios, me va a dar mi profesión, cualquier dividendo que me dé en esta vida, cualquier cosa a la que me dedique, no se comparan con los dividendos eternos que me va a dar vivir para la gloria de Dios. Y tú puedes trabajar para la gloria de Dios en tu trabajo, pero si lo haces para Dios, y no solo para tu jefe y para tus propios beneficios, sino para Dios. Mis hermanos, 3 aspectos finales sobre la resurrección que resumen todo este argumento. La transformación es necesaria, la celebración es resultante, el gozo y la gratitud es inevitable ante todo esto, y por eso, mis hermanos, tenemos que vivir firmes, constantes y creciendo siempre en la obra del Señor. Vamos a orar para terminar y agradecer por este capítulo que estamos terminando hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la esperanza que nos espera. Porque sea lo que sea que nos pase en esta vida, podemos decir que tú has sido bueno. Que siempre hemos recibido de ti el bien. Y Señor, incluso si de ti recibimos el mal a la luz de los hombres, sabemos que es para bien, a la luz tuya, de tu revelación. Por eso, Padre, es que siempre al final de ti solo recibimos el bien. Padre, no tenemos nada que reclamarte, no tenemos nada, Señor, que podríamos nosotros quejarnos de ti. Tú siempre has sido bueno. Por eso es que mereces que vivamos esta vida en medio del sufrimiento y el dolor, de las pruebas y las adversidades, siempre en fidelidad a ti, firmes y constantes. Y yo te pido que nos ayudes porque sabemos, Señor, que en el día a día flaqueamos. Y muchas veces perdemos de vista la resurrección, perdemos de vista las cosas eternas, porque nos llena la mente las dificultades y los problemas, el dolor, las enfermedades. Y es por eso que te pedimos que tu Espíritu Santo en ese momento obre y que tu palabra rompa todo obstáculo, toda fortaleza que se levante en contra de la verdad y nos lleve sometidos a la obediencia. Por amor a la gloria de tu nombre, necesitamos tu gracia. Y si hay alguien aquí que se da cuenta que no puede y que necesita la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús, que se da cuenta que no vive para tu reino, que se da cuenta que su pecado lo está gobernando y que su cuerpo corruptible va a la muerte porque ante un Dios santo y perfecto no puede estar con su pecado y que no va a heredar el reino. Señor, que en estos momentos Él pueda arrepentirse de sus pecados. Si hay alguien aquí que no te conoce, que se arrepiente de sus pecados, que ponga su fe en la muerte de Cristo y su resurrección. Y tú has prometido que al que a ti viene, tú no lo eches fuera. Y que recibirá de ti el perdón de sus pecados y la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.